El poder de ella. El día de hoy tenemos a una escritora venezolana que va a compartirnos su vida y la vida de sus personajes en sus libros. María Alvarado, ¿cómo estás, María? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos quién es María Alvarado. En mi vida personal, obviamente, soy arquitecto, me dedico a eso, soy profesora de eso. En un instituto doy diseño de interiores. Y en mi parte más interna, mi parte más personal, así como que me saca una parte de mí, digamos, como del alma, es que soy escritora eh, autopublicada por ahora. Escribo, bueno, mi primer libro es una novela romántica, un romance contemporáneo. Ahorita estoy un poquito experimentando con otras cosas, digamos que igual romance, pero otros géneros. Me gusta mucho que si el mafia romance y todo eso, entonces bueno, me estoy orientando ahorita un poquito más como hacia eso y saliendo, digamos que mi zona de confort totalmente, porque en mi inicio, cuando empecé a escribir que sí, poesía, pequeños relatos, cosas así, porque me gusta mucho Paulo Coelho y digamos que comencé desde allí y ese tipo de lecturas son como más con moraleja, ¿no? Entonces esa era mi manera de escribir desde un principio, como que todo un tema para tener una conclusión final sobre un aprendizaje. Entonces ahorita, bueno, digamos que estoy experimentando más con otra parte de la escritura, que es un poquito como más soltando yo mis ideas y no tanto hacia el punto de si algo es moralmente bien o no, independientemente de que obviamente no voy a hacer una cosa de locos, ¿no? Pero me saco un poquito de esa zona de confort que ya tenía con respecto a hacer algo para que nos enseñara algo, pues. Y fue hace como casi 3 años, bueno, ya voy para 3 años, que me diagnostican leucemia y digamos que toca como una fibra sensible, ¿no? de mí, porque, bueno, me hago la pregunta de qué estoy haciendo yo con mi vida, porque en mi diagnóstico, para el momento, era leucemia, pero todavía no sabían qué clase de leucemia era. Entonces, bueno, yo ante no saber qué era, o sea, tenía dos digamos, opciones, ¿no? Que fuera una leucemia mucho más grave o que fuera una leucemia mucho más tratable, ¿no? De ser el peor caso, obviamente, era que el doctor me daba el escenario de que pudiera tener 3 meses de vida, más o menos. Entonces, suena fuerte, ¿no? Obviamente. Pero cuando me pongo a ver, entre todas las cosas que he hecho y cómo estaba llevando mi vida hasta ese momento, me quedé como pensando en qué pasa si ese es el diagnóstico y qué he hecho yo por hacerme feliz, pues por hacer cosas que me llenaran o esas cosas que me hicieran volver a esa María que yo solía ser, pues que me gustaba leer mucho, que me gustaba escribir, que me gustaba hacer todas esas cosas y que las había dejado de hacer porque simplemente en algún momento de mi vida dije como que no estaba apta para hacer ese tipo de cosas. Y nada, dije, bueno, mi meta para ese momento, dije, voy a hacer todas esas cosas que me hagan feliz y que estén al alcance de mi mano por lo rápido, ¿no? Y lo accesible en ese momento, por el tiempo que tenía, porque no lo sabía en ese momento. Y nada, empecé a escribir el libro, mejor dicho, retomé la idea del libro principal, de la historia que estaba escribiendo, y así fue que lo terminé.
al sol de hoy estoy aquí, gracias a Dios, porque bueno, el diagnóstico obviamente fue mejor de lo que pensábamos. Evidentemente sí tengo leucemia, pero la leucemia que tengo se llama leucemia mieloide crónica. Entonces es una leucemia que se puede tratar, que puede durar, digamos, mucho tiempo en tu vida con esa leucemia mientras estés bajo un tratamiento obviamente estricto. Y básicamente lo que se busca con eso es como regular los niveles de lo que está alterado, y una vez que están estables, pues yo puedo seguir haciendo mi vida, ¿no? Cuéntanos qué soñaba María cuando era chiquita. Bueno, yo desde muy temprano siento que me gustaba la idea de ser arquitecto, porque mi papá desde muy temprano hablaba con nosotros sobre todas esas cosas, como de en qué íbamos a ocupar nuestras vidas cuando llegara el momento, ¿no? Entonces siempre fue muy abierto con nosotros con respecto a muchos temas de la vida. Y desde pequeño yo creo que ya, o sea, como de quinto grado más o menos, ya yo como que tenía más o menos la idea de qué era. Sin embargo, yo supuestamente cuando uno sale de sexto grado para ya bachillerato, nos mandan a hacer como un proyecto de vida. Y entonces yo en ese proyecto dije que yo quería ser agricultora, porque yo en mi familia de toda la vida ha sido de campos y de criar que sí ganados y caballos y todas esas cosas, y yo decía como que bueno, si mi familia toda la vida está en esto, ¿qué voy a hacer yo? Estar en todos esos temas familiares, ¿no? Obviamente. Eh, Hasta que por supuesto mi papá como que tuvo la conversación ya así como más seria conmigo, y fue como que mira, una cosa es lo que hagamos todos en la familia y otra cosa es lo que tú sientes que quieres hacer y para lo que eres buena. ¿Para qué sientes que eres buena? Y yo como que, bueno, en realidad me gusta tal cosa. Entonces en ese momento fue como que me orientó un poco más como de que era la arquitectura en sí, porque yo como que, bueno, a mí me gusta, siempre desde pequeña yo fantaseaba con, por ejemplo, yo veía una casa y mi cabeza se iba directamente a cómo se vería esto aquí y allá, o sea, todo en mi cabeza siempre reorganizando la casa, ¿no? Entonces le digo a mi papá que como que siempre tenía esa inquietud, y mi papá es el que le pone el nombre a eso, o sea, tipo, bueno, lo que te gusta es esto realmente, eso que tu cabeza piensa se llama así. Y yo, perfecto. Entonces, ya cuando salgo para primer año, en bachillerato, ya que estoy obviamente haciendo mi recorrido, ya yo en quinto año, cuando salgo, ya yo sabía perfectamente que iba a estudiar arquitectura. Y yo empecé a leer desde muy temprano, desde muy, muy temprano empecé a leer y a escribir, o sea, empecé a escribir como desde los 11 12 años más o menos. O sea, que yo me acuerdo así, eh, cosas más grandes como ya a partir de los 13, que ya hacía como más relatos y eso. Y, y siempre me ha gustado esa parte de la literatura y la escritura, pero nunca fue como algo que yo pensara como que, bueno, voy a estudiar eso, porque no lo veía como que ay, voy a dedicar mi vida justamente a eso sin hacer otra cosa aparte. Pero mírame hoy, sí hago mi parte de arquitectura y todo eso, pero creo que he logrado como formar una fusión, a pesar de que obviamente no estudio literatura ni nada de eso, ni lo estudié, pero es algo que, bueno, uno va como puliéndose, ¿no? En el camino sobre todos esos temas. María, tú nos contabas que empezaste a escribir a los 12 años, siendo una niña. ¿Cómo sientes tú que ves hoy en día lo que es la literatura y la escritura? Para mí, dices tú. Sí. Bueno, para mí eso desde siempre ha sido como un, digamos, hoy le digo terapia. Y en ese momento la llamaba como drenaje, que es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, yo normalmente cuando escribía cosas, como te digo, siempre eran cosas como con moralejas cuando empecé a escribir. Y era porque era como todo eso que tenía en mi cabeza, así como concluyendo cosas sobre la vida y sobre los análisis que hacía por X o Y cosas sobre la vida. Yo los plasmaba por lo menos cuando empecé a hacer los pequeños relatos, eh,
eran como historias entre personas o cosas así, pero siempre narrados como en tercera persona, como de que le pasó esto, no sé qué, así. Y no eran cosas que me pasaban a mí, puede ser cosas que le pasaban a otra persona, pero siempre tenían como una moraleja, como te dije. Entonces, para mí era la manera de drenar cosas que yo pensaba y que sentía que deberían dejar como un aprendizaje de algo, o sea, que me dejaban algo a mí y yo lo compartía con esa parte de la escritura, ¿no? O sea, lo compartía mediante la escritura. Y hoy, también digamos que, bueno, aunque me oriento ya un poco hacia otra parte más como, digamos que dejamos un poquito el raciocinio de lado con respecto a las moralejas y todo eso, sí, igualito utilizo la escritura para yo, o para que me ayude a drenar cosas que yo siento en el momento. Como te digo, yo empecé a escribir así, ya que dije, no, esto va a ser un libro porque me pasó algo que yo consideré que necesitaba plasmarlo entre líneas, ¿no? Que fue lo de mi mejor amigo y todo eso. Entonces, fue como terapia para mí una vez que, digamos que en ese momento me ayudó a drenar cosas y cuando sentí que que ya las había drenado, lo dejé a medias porque a la misma vez yo sentía que, bueno, estar allí era como caer en el bucle de recordar ese sentimiento. Entonces lo dejé de lado. Y me terminó de ayudar cuando pasé por la situación de lo del diagnóstico, porque por supuesto era esa manera de yo plasmar lo que tenía, los sentimientos que tenía. Ya, obviamente el libro, por lo menos, tiene dos Marías, ¿no? Yo siempre digo que tiene como dos Marías. La María de 17 que estaba leyendo, 18 que estaba escribiendo en ese momento, y la María de hoy, que por supuesto es mucho más madura, y en el libro se nota que la personalidad de la protagonista casi que cambia radicalmente la manera más inmadura posible, pero es porque creo que ese libro es como muy especial para mí, por eso mismo, porque es como, más allá de haberlo hecho para que alguien lo leyera, era para yo drenar algo, o sea, para yo soltar algo y para que me ayudara a mí internamente a, a hacerme como mi autoterapia, pues, bueno, mira, esto me está pasando y aunque no sea exactamente de eso lo que estoy escribiendo, por lo menos en el tema de la enfermedad, era algo que igualito de alguna manera drenaba algo de mi yo interior, ¿no? De algo muy interno mío. Y bueno, eso para mí, la María de antes, la María de ahora concluyen prácticamente en diferentes palabras, pero lo mismo con respecto a la escritura. Nos cuentas que eres de profesión arquitecta, estudiaste arquitectura. Cuéntanos cómo fue ese volverte a encontrar con la escritura. No me costó mucho, digamos, pero sí me causó bastante como... Yo creo que la sensación que me causó al principio fue felicidad, porque era, y como te digo, yo después de lo que pasó con mi mejor amigo, que yo escribí lo que escribí, hubo como un tiempo en el que tuve como mi bloqueo, ¿no? De absolutamente todo. O sea, yo dejé de escribir, dejé de hacer todo. Sí hubo un tiempo más o menos para cuando yo estaba en la tesis con mi carrera, que empecé a escribir poemas y por lo menos en ese tiempo, sí, bueno, a pesar de que estaba escribiendo poemas, yo no escribía, como te digo, cosas muy largas, ¿verdad? Escribía como poemas como porque eran pensamientos así cortos que me ayudaban como a organizar ideas y listo, pero cosas largas no. El sentimiento cuando yo volví a la lectura y a la escritura fue felicidad. Felicidad de haber recuperado a esa María que yo pensaba que había perdido, ¿no? Y que estaba por allí. Y, y aunque no tuviera cosas que ver con la arquitectura, yo sentía que de alguna manera sí, porque la arquitectura, ¿verdad? O esta carrera es como un poquito de todo. O sea, por lo menos a mí, allí, como yo creo, como los ambientes de aptos para todo el mundo, por así decirlo, está en mí tener que conocer y saber de cosas que otras personas hacen. Algo así como, no sé, un médico internista que de repente sabe cosas, pero luego como que, bueno, esto va para acá, esto va para acá. Te voy a dirigir a los profesionales aptos para eso, pero yo te voy a dar
todo lo general. Y bueno, con respecto a la escritura y la arquitectura, a mí me ayudó mucho porque siento que, por lo menos en la escritura, la arquitectura me ayudó a tener como cierta disciplina y ciertos parámetros a llevar a cabo eso que obviamente me gustaba y cómo plasmarlo y cómo sacarlo. Además de que, por supuesto, bueno, en la arquitectura uno tiene que tener demasiada creatividad, demasiado ingenio, solucionar problemas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es la relación que yo le hallo y que no los veo tan lejanos a pesar de parecer que sí. Porque en algún punto de la vida o de las cosas, la arquitectura termina siendo un poco de arte, ¿no? Entonces la escritura también. Y por ahí siento que van conectados y eso va por el mismo camino. ¿Cómo fue esa reacción familiar al tú decir, ok, aparte de ser arquitecta, también soy escritora? Bueno, yo tengo mi esposo, ¿verdad? Tengo un esposo y bueno, obviamente uno no tengo varios, tengo mi esposo y mi esposo fue la primera persona en decirme, da ese paso. O sea, literalmente yo a pesar de que le dije como, pero es que ese libro que yo estoy sacando es sobre mi mejor amigo y yo siento que la gente me va a juzgar porque yo estoy sacando esa historia y no es sobre ti, por ejemplo, que eres mi esposo. Y mi esposo como, ¿tú ves que yo te estoy juzgando por algo? No, entonces sigue adelante y saca tu libro. Y yo, pero, o sea, yo en mi modo más síndrome del impostor, diciéndole, no, pero es que nadie lo va a leer, a nadie le va a importar esa historia, todas esas cosas. Y mi esposo como que, a ti no te importa eso, tú saca ese libro porque es lo que tú quieres hacer. Y digamos que ha sido como el mayor apoyo para mí. Y agregado a él también está, por supuesto, la parte de mis hermanas. Ellas sí también se pusieron a la orden de muchas cosas. De hecho, fueron las primeras personas que compraron el libro. Casi que no permitieron que yo les regalara el libro, sino que fue como, no, yo te lo voy a comprar. De hecho, una de mis hermanas fue la primera en pagarme como un paquete de libros, por así decirlo. Me regaló como un paquete de libros para que me los trajeran y yo los pudiera vender aquí. Entonces, es eso, o sea, con respecto al apoyo familiar, lo he tenido. Mi familia, desde que yo dije que iba a sacar el libro, fue así como que te habías tardado mucho en sacar algo, porque como ya venían viendo mi recorrido desde hace mucho tiempo, que me gustaba escribir y todo eso, yo de hecho tenía como un foro, no sé, una página en Facebook donde yo ponía como todos esos pensamientos diarios. Entonces mi primer fan era mi familia en eso. Entonces cuando yo digo que voy a sacar este libro fue como que todos así como que sí, por fin María se decidió a hacer lo que necesita hacer. A lo largo de estos años que llevas ejerciendo la escritura, ¿qué consideras que es lo más complejo de ser escritora? Deshacerse de los pensamientos intrusivos con respecto a ti mismo, o sea, al juicio que tengas sobre ti mismo cuando estás escribiendo. Y a la parte que está como conectada, obviamente uno es humano y empieza a pensar cómo va a percibir la gente eso que estás escribiendo. Eso es una de las cosas como, por lo menos a mí, que me ha costado más como desligarme, que básicamente bastante, porque es simplemente escribir y que lo lea quien quiera leerlo, porque, o sea, para todo hay un gusto y para cualquier cosa, o sea, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y obviamente uno no puede hacer algo y que todo el mundo ame ese algo. O sea, alguien en la vida puede no amarlo. Entonces, esa es la parte que me cuesta un poco como despegar. Pero, digamos que, porque, ¿qué pasa? Que caigo mucho en el juicio de, si a alguien no le gusta, yo caigo en el juicio de, entonces es que yo soy mala haciendo eso. Y no tiene nada que ver con eso. Obviamente paso por un proceso mediante el cual ya después de esto y digo como no, ya vamos a calmarnos, esto no tiene nada que ver contigo, es la persona que simplemente no le gusta, no sé, este tipo de historias o X cosas y no pasa nada. Porque así como he tenido quizás comentarios de gente que diga, no, mira, no me gustó el libro, no me lo voy a seguir leyendo, X cosas, también he tenido la parte de las personas que casi que mira, es el mejor libro que me he leído en mi vida y tal. Entonces ahí es donde uno como que se calma y dice,
no, ya va. Cada quien tiene la percepción que quiera tener y vive los libros que lee a su manera, porque hasta uno mismo cuando lee otra cosa se da cuenta de que a mí puede gustarme un libro y a ti de repente puede que no te guste ese mismo libro que esté de moda. Entonces, es eso, como que desligarme de ese pensamiento. Hay un libro que se llama Siempre en ti, que nos estabas ya contando, que te enamoraste de tu mejor amigo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te enamoras tú? O sea, ¿en qué momento te das cuenta de que ya lo que sientes no es amor de amistad, sino amor ya romántico? Yo creo que, por lo menos con mi mejor amigo, me pasaba que siempre era como, yo ya sabía que me gustaba desde un principio, pero yo caí en la parte de ignoremos esto porque nos llevábamos demasiado bien. Por ejemplo, es que nos conocimos muy pequeños, tipo, no sé, 10 años, y yo por lo menos me encantaba jugar fútbol con él, me encantaba jugar cosas así como de niño. Entonces yo decía como, ya va, si yo le digo a esta persona que me gusta, y aparte el sentimiento a esa edad, que es como más fantasioso, digamos, yo decía como, no, si yo le digo que me gusta, no va a querer jugar conmigo, o no va a querer hacer ciertas cosas conmigo, porque me va a ver ya como, qué sé yo, la niña que lo molesta. Entonces, yo como que no daba ningún paso a decir nada de eso. Y como te digo, la edad también influía muchísimo. Ya obviamente después cuando empezamos a crecer, yo digamos que me di cuenta de alguna manera que él también como que percibía eso mismo de mí. Y era como, de su parte, era como, yo sentía que él me cuidaba demasiado. Y, o sea, de alguna manera le molestaba cuando porque por supuesto escuché esto, porque esto es terrible. Yo cuando empecé a crecer, obviamente, como yo decía que no me iba a parar porque yo, X, éramos amigos, ya sabe que yo había sentenciado de que eso iba a quedar así. Entonces yo empezaba a hacer cosas, empezaba a hacer cosas como para llamar su atención, pero a veces para como herirlo de alguna manera. Entonces yo, obviamente, por ejemplo, yo empecé a notar que yo le gustaba y yo empecé como de repente a contarle que me gustaba X persona. Y casi que este es el amor de mi vida y no sé qué. Entonces casi que a las 2 él tenía un amor de su vida. Y así sucesivamente. Entonces empezamos a hacer así, como de que nos atacábamos, pero no dejábamos de ser amigos, no sé si entiendes. O sea, era como una guerra de vamos a ver quién puede más, quién aguanta más sobre estas cosas. Entonces, era como que, bueno, entonces yo terminaba con esa persona, X persona que estuviera en ese momento, y entonces él todavía estaba como de novio, y era como que, a ver si tal vez no me hables. Pero nunca le decía como que, ay, no me hables porque me gustas, no, era como que, bueno, que sí, está bien, andate con tu mujer, está bien. Y yo le dejaba de hablar porque me picaba, porque sí. Entonces, claro, también era la edad, ¿no? Que no, esa edad es como un poquito tóxico. Y él como que cuando yo se me acercaba, era como que, no, o sea, ponte, no sé, él terminaba con una novia que tenía y él se acercaba como a contarme y yo de una aprovechaba para darle la puñalada y decía como, bueno, o sea, qué chimbo, bueno, pero te cuento, a mí me encanta no sé qué. Entonces siempre vivíamos como en eso. Nosotros nunca cruzamos la línea con respecto a otras cosas. Por eso creo que también fue como un amor que me pegó cuando sucedió lo que sucedió y que para mí fue como súper lindo porque fue como ese amor que te demuestra que uno, no necesitas como poseer a la persona o tenerla para amarla de una manera en la que lo haces. Y dos, me enseñó que, o sea, una cosa es el amor y otra cosa es como la parte, no sé, digamos, no sé, sexual y todas esas cosas. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra y me enseñó que podíamos tener algo súper lindo que no dañaba a nadie de alguna manera, porque a pesar de que nosotros mismos estábamos como en esa riña interna, nadie lo dañaba porque era algo solo nuestro y que no tenía influencia de nada así. O sea, no era como que decías,
no, es que a ti te gusta esa persona porque no sé, como el típico caso de fue tu primera vez y por eso es que te gusta, una cosa así. No, en realidad no, eso no pasaba con nosotros. O sea, simplemente estábamos ahí el uno para el otro. De hecho, cuando a él le pasaban cosas, a veces nosotros durábamos, cuando ya yo me vengo a estudiar para la universidad, yo obviamente me mudo de estado y todo eso, él ya no hablábamos casi, pero era como que a él le pasaba algo y la primera persona que le escribía o que llamaba era a mí y yo igualmente yo, o sea, mira, me pasa esto y no sé qué, y ya habíamos como quedado una tregua allí, no dicha, por así decirlo, de, bueno, no estamos, pero siempre vamos a estar uno para el otro, pues siempre vamos a hacer como el apoyo. Me causa un poquito de sentimiento porque la última vez que lo vi fue obviamente para el tiempo en el que muere, ¿no? De hecho, yo tenía muchísimo tiempo que yo no iba como a la ciudad donde yo me crié, que es donde él vivía. Y yo tenía años sin ir. Y voy casualidad en ese momento, voy más o menos como para la tesis. Yo estaba pasando como por todo el estrés de tesis. Que yo decido como que, bueno, no me voy a ir a unas vacaciones allá. Mis vacaciones las voy a hacer allá para desligarme de todo ese tema de la tesis que me tiene en un caos. Y lo primero que él hizo fue cuando yo llegué, fue como, ¿quieres que salgamos? Porque te sientes mal. Y yo, sí. Y teníamos tiempo que no nos hablábamos. De hecho, yo estaba molesta con él, porque sí. Eh, entonces, él me fue a buscar y paseamos. Y entonces, claro, yo le cuento como mi vida y tal, e hicimos como un resumen el uno del otro, la vida que no nos habíamos contado en tiempo, porque, como te digo, vivíamos peleando. Y ese día recuerdo que me dijo, me agarró la mano, no, como te digo, era algo tan genuino y tan real que no necesitamos ni besarnos ni nada de eso. Entonces, él ese día me agarró la mano y me dijo, como que no importaba qué tantas vueltas dábamos en la vida, en algún punto siempre nos íbamos a conectar y como que, bueno, sus palabras fueron, y en algún momento, tranquila, que vamos a estar casados, me dice. Y yo como que, obviamente en ese momento le digo como, me empiezo a reír y le dije como que bueno, sí, ya sé, pero déjame tranquila un tiempo más. Como que déjame hacer mi vida sin ti un momento más. Entonces él, obviamente siempre, porque ese era como el chiste interno era siempre como rechazarnos, aún ya sabiendo que estaba eso, ¿no? Y entonces, bueno, ese día obviamente me dejó en la casa. Eh, Pasaron los días, obviamente nos seguimos viendo, pero lo normal. Ya llegó el día, yo me quedé como una semana nada más. Llegó el día que me tenía que devolver para donde yo estoy y él me llevó al terminal ese día, me llevó al terminal. Yo no lograba como irme. Yo tenía todo cuadrado ese día y resulta que ese día todo fue terrible. Y él fue como que, bueno, yo te llevo. Era tardísimo, porque los viajes aquí a veces salen, si son tramos lejos, salen casi 10 de la noche. Entonces, se vino de su casa a la mía, me buscó, me dejó allá, me esperó, o sea, todo. Resulta que al final el autobús no salió también, se quedó, me buscó, etcétera, o sea, me trajo, me llevó todo. Entonces, ese momento estuvo ahí conmigo y, y nos vimos esa vez. Y luego ya yo me vine, pues después al día siguiente, ponte que en la mañana me dijeron que ya que el autobús sí podía salir en la mañana y me vine en la mañana y ya normal. Cuando llego aquí, como no sé, a la semana, qué sé yo, yo le cuento que estoy saliendo con alguien, porque sí. Sí, ya me está molestando. Sí, exacto, molestando. Y entonces él como que otra vez vamos a lo mismo. Y entonces yo sí como que, bueno, te la calas. Y entonces nos volvimos a pelear y a mí me había pasado algo como que un día me clavé una cosa en el pie y yo estaba hospitalizada y entonces yo monté súper farándula y él viene y me contesta como que ¿qué te pasó? Que no sé qué, estoy pendiente, que no sé qué más. Y yo no le contesté, yo dije, ¡ay, que se pudra!
que sufra un rato para que vea cómo es la cosa. Y entonces ese fue el último mensaje. Yo nunca le contesté ese mensaje porque ese mismo día, en la noche, bueno, el día siguiente, en la madrugada, murió. Y yo nunca le contesté ese mensaje. Por eso también yo escribí el libro, ¿no? Obviamente, porque necesitaba como que drenar todas esas cosas que nunca dije, pues. ¿Qué querías recordar? ¿Qué pasó con tu mejor amigo que hoy en día lo lees y dices, esto pasó tal cual lo viví yo? Parte del final. Parte del final del libro es tal cual como lo viví y tal cual me hubiese gustado que fuera. No digo independientemente de que si de verdad nos hubiésemos casado ni nada de eso, que obviamente uno dice también como por ser chamos, ¿no? Al momento. Pero independientemente de eso, era por el final que me hubiese gustado que él tuviera, ¿no? Es esa parte de que, oye, me encantaría que, independientemente de si estuviéramos juntos o no, me encantaría que siguiera con vida, me encantaría que siguiera aquí, que pudiera seguir hablando con él y todas esas cosas. Entonces siento que en el libro yo plasmo mucho ese sentimiento de que del proceso que pasé cuando ya no estuvo y, y de lo que me hubiese gustado que fuera en el momento que me pasó todo eso, pues. Hoy en día, ¿tú crees que cualquier persona puede escribir? Siempre que yo pienso en eso, pero no cualquier persona, sino toda aquella persona que sienta como una conexión consigo misma y con una parte muy interna de ellos, ¿no? O sea, yo pienso que escribir, más allá de que diga uno, yo voy a escribir una historia de tal cosa, no, es tener una conexión en el momento que estás escribiendo con eso que estás escribiendo. Porque si no, por ejemplo, nosotros que decimos que no nos creemos aptos todavía para escribir fantasías, por supuesto, es porque no hay una conexión entre eso y nosotros. Entonces, yo pienso que para escribir, básicamente lo primero que tiene que estar en ti es esa semilla de necesito crear algo donde yo transmita un algo, cualquier cosa, pero que haya una conexión entre esa cosa y tú. No estoy diciendo exactamente que tú tengas que hacer una historia sobre ti, sino que tenga un algo, que tenga una esencia que te pertenezca. Entonces, si alguien va a escribir un libro simplemente por escribirlo, yo pienso que va a carecer de esa identidad que puede tener uno a la hora de escribir. Y bueno, quizás habrá personas que lo harán porque es su trabajo, no lo sé. Pero yo pienso que la mayoría de la gente que estamos conectados con la escritura y que nos gusta escribir es porque lo hacemos con el corazón. María, hoy en día la escritura, como todo en la vida, ha evolucionado y ya se nos permite a nosotras las mujeres poner nuestro sello en los libros, cosa que antes pues los hombres no lo quitaban, no se permitía que una mujer escribiera un libro, se ponían en seudónimo con un nombre de hombre. Okay. Aparte de esto, ¿cómo sientes tú que ha evolucionado la escritura en la mujer? Yo pienso que ha evolucionado tanto al punto de que creo, a lo mejor me equivoco, pero hoy en día veo más escritoras mujeres que hombres. O sea, vamos a hablar como de la parte más contemporánea, o sea, digamos en estos tiempos, quizás en la época de antes, como dices tú, era un montón de hombres porque la vida lo decía, que era así. Ellos lo decidían. Pero hoy en día creo que hay tantas mujeres escribiendo que de alguna manera nos hace un poco libres con todas esas cosas que pensamos y con todas esas cosas que sentimos sin ningún tipo de prejuicio. Porque como te digo, al tener ya como un poder más nuestro en la parte de la escritura, ser un poco ya más nuestra, y ya tener, digamos, un grupo, ¿no? De mujeres unidas ya por un mismo fin, que es la escritura, independientemente de donde estemos, del sitio donde estén ni nada,
todas las escritoras que existen, yo creo que al final lo que nos identifica es ese poder como mujer y el hecho de sentir que como ya somos libres, podemos hacer con eso lo que queramos. Entonces, plasmar allí cosas que quizá en otros lados pudieras decir o pudieras comentarlo y las personas te verían, o las personas digo yo, las que todavía tengan esa mentalidad un poco más cerrada, eh, y pueden juzgarlo, ¿no? Pero nosotros que escribimos y todas esas personas que también leen, que son mujeres, sabemos lo que es plasmar ese tipo de cosas y sentirnos libres de soltar eso sin ningún prejuicio. Como te digo, yo en mi libro, en este libro, yo siempre aclaro que no es un libro para menor de edad porque yo en ese libro tengo escenas más 18, tengo como 2 escenas, por supuesto, la primera es de los protagonistas y bueno, como otra escena ahí como adicional y ya. Tampoco baso el libro en eso, obviamente, pero sí tengo mis escenas. Entonces, es porque hay algo que te desliga de ese prejuicio que la gente quizás te va a juzgar porque como eres mujer, como vas a decir ese tipo de cosas en un libro, que ay, que vulgaridad, que es eso, no sé qué, y no tiene nada que ver con eso, o sea, porque otras personas o porque otros tipos en la antigüedad podían hablar sobre eso y nosotras no. ¿Por qué? Entonces, nada, soltando todas esas cosas allí sin ningún prejuicio, yo pienso que para nosotros ha sido súper positivo y además de eso, que todas nos hayamos sentido identificadas con el hecho de estar unidas por el mismo fin, es magnífico porque como siempre, obviamente, una mujer que no apoya a otra mujer, todo mal. Actualmente escribes romance contemporáneo. Cuéntanos tú, ¿qué nunca vamos a ver en uno de tus libros? A mí me gusta mucho variar, ¿verdad? No, no creo encasillarme como nunca en algo que yo diga como no, no voy a hacer eso. Sin embargo, no creo jamás pasar la línea de cosas, quizás, bueno, yo puedo leer cosas de dark romance, por ejemplo. Dark romance muy dark, o sea, muy dark, pero no creo ser capaz de escribir alguna vez algo así, o sea, algo que ya como que cruce los límites de cosas. Por ejemplo, como te digo, yo puedo leer esas cosas, porque yo como que una parte de mí entiende que la historia o los personajes, siempre ambos personajes están o sea, un poquito dados del coco, a pesar de que tú al principio comienzas como pensando que uno de los dos es más cuerdo, pero siempre terminas viendo que en los Dark Romance ambos personajes terminan como teniendo una concesión de así, no sé, sea la cosa más trágica de este mundo, estamos de acuerdo los dos en hacer esto, ¿sí me entiendes? Pero es como una parte de la literatura que yo no creo que yo pueda escribir. O sea, puedo leerla, pero no escribirla. O sea, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo los mafias, este Mafia Romance, sí, hay unos mafias que pueden ser dark, que pueden contener dark, pero no es lo mismo mafia y dark romance. Entonces, puede ser que lo que se asemeje es que el protagonista sea como moralmente gris, etcétera, etcétera, pero no maltrata a la protagonista de alguna manera, digamos. Entonces, como yo leo eso y lo veo como que, bueno, entiendo por qué lo escribieron, pero yo no me creo capaz de escribir eso, pues de cruzar esa línea de no, alguien que, no sé. Y si lo hago es para escribir que esa persona literalmente es la villana de la historia, no para yo poner como que no, bueno, me enamoré de esa persona que me apuñaló, por ejemplo. No, eso no creo que yo lo haga. Porque las personas que lo hacen, o sea, las personas que escriben sobre ese tipo de literatura, oye, les queda perfectamente su manera en la que ellos hacen entender que esos personajes son así y el por qué, entre comillas, de alguna manera es permitido que eso suceda dentro del libro. Pero yo no me creo capaz de hacer una historia así porque siento que la mente no me va a dar para yo justificar eso en una historia que yo haga siendo mía, pues. ¿Qué es lo más lindo y lo no tan lindo de ser escritora? Lo más lindo es, como te digo,
la parte que te hace conectar contigo mismo, la parte que tú sientes que es como un apéndice de ti y que se siente, digamos, de alguna manera, quizá un poquito, yo lo llevo un poquito más místico, ¿no? Que es como esa parte que sientes que es como una cosa así como que tú sueñas, pero que sí es real y sí lo tienes. Es como una cosa mágica, por así decirlo. Para mí, yo lo percibo de esa manera, o sea, la escritura. Y la parte no tan linda es, digamos, eh, la sociedad, la gente, eh, como te dije hace rato, la gente quizá la que pueda caer el libro, en qué man pueda caer. Esa es la parte como no tan linda, que yo pienso que hay gente que tiene juicios muy dueños de la verdad con respecto a muchas historias, con respecto a libros, que incluso yo pienso que todo libro que alguien haya hecho pasa por un trabajo por el cual esa persona, bueno, mal o bien, lo pasó para llegar a lo que tiene, ¿no? Obviamente no te voy a decir que todo el mundo puede escribir lo que le dé la gana y lo permitan, no. Sino que sé, estando dentro del medio, por lo menos en la parte de mí, que soy creadora de contenido con respecto a libros y todo eso, he visto que hay personas que tienen juicios demasiado duros con respecto a libros que no tienen ningún sentido del por qué esas personas se creen que tienen la potestad de volver trizas un libro en 3 segundos. O sea, yo creo que es más sensato decir que simplemente el libro no fue para ti, a decir o despotricar de un libro porque simplemente a ti no te haya gustado esa historia, porque si a ti no te gusta, puede haber millones de personas que sí le guste, pues. Entonces creo que esa es la parte no tan linda de la gente que se cree como dueña de la verdad con respecto a qué debe escribir la gente y cómo la debe escribir. ¿Quién sería María sin escribir? Sea María mamá, María arquitecto, María esposa, pero al final de todo, una María incompleta. Porque eres una mujer poderosa. Yo creo que por todas las cosas que, bueno, ya obviamente te he contado, que me han pasado y que siento que en ninguno de esos momentos he sentido que me vengo abajo. O sea, aun cuando uno puede tener malos momentos y puede pensar millones de cosas que pueda pensar con respecto a las cosas malas que a uno le pasen, jamás he desistido de ir hacia adelante y de decir, no, ya va. Tú tienes el poder de estar aquí, tú estás parada, tú sigues de pie y vamos para allá, vamos para adelante. Entonces, no, digamos que no es el aguantar, pero sí el levantarme cada vez que me caigo, o sea, el tener esa fuerza para levantarme todas las veces que me pasa algo mal o que me sienta perdida. Pues. ¿De qué manera a ti la escritura te ha sanado? Yo creo que me ha sanado para bien porque a través de eso, para no ir muy lejos con respecto a lo de mi enfermedad, cuando yo volví a retomar lo de escribir, lo de, bueno, sí, voy a terminar el libro, un cambio en mí, obviamente también por la situación que estaba pasando con respecto a la enfermedad, pero el tener un algo que conectara con mi yo interior, que esta parte es la escritura, hizo sacar esa parte de mí que es mucho más segura de sí misma. No sé si más o menos me comprendes, pero hizo sacar esa parte segura de sí misma y yo cuando veo qué ha logrado la escritura en mí, yo digo, wow, un montón de cosas positivas porque aparte de sentirme segura de mí misma, me he puesto a hacer millones de cosas que netamente las hago porque a mí me llenan. Como te dije en un principio, independientemente de que sea algo que me vaya a dar dinero, que no sé, que me vaya a hacer famosa, lo que sea, no. O sea, mi cabeza ni siquiera está pensando eso, está pensando simplemente mira lo que estoy haciendo porque el alma me lo pide
y porque soy feliz haciéndolo. Entonces, la escritura me ha enseñado y me ha logrado transformar esa parte de mí con respecto a sentirme segura y con respecto a sentirme como tomando las riendas de mi vida hacia eso que quiero que me llene el alma, pues. ¿Qué le dirías a María de chiquita? Que nunca se trague nada que considera que tiene que exteriorizar. Que siente en el momento, que lo hable, que lo diga, que lo exteriorice, independientemente de las consecuencias, obviamente, si de repente, bueno, sí, lo que dice, no sé, la caga, no importa, o sea, que lo diga porque quedarse con eso no está bien. Y lo segundo es que le diría es que siga siendo esa persona que camina hacia las cosas que la hacen feliz, porque mal o bien, desde siempre creo que ha sido como un deseo, ¿no? Hacer todas esas cosas que me hacen feliz. Entonces, mínimas, pero hacerlas igual. Entonces, que las siga haciendo, porque no importa cuánto nos perdamos en el camino, mientras retomemos eso, vamos a seguir teniendo esa resiliencia, ¿no? Para seguir con la vida y con las cosas que queramos hacer. Sí, soy la María de ahora, que habla con la anterior, le diría como que hoy en día no, no se preocupa por cosas tontas. Hoy en día logra ver las cosas tal cual como son, o lo más cercana a lo que son o como deberían percibirse. Si algo le preocupa mucho, pues simplemente trata de canalizar eso y de entender el por qué y por qué está pasando, por qué está sucediendo, pero no preocuparse demasiado por esas cosas, porque somos felices. Hoy en día somos felices y tengo un hijo espectacular. Tengo mi esposo, que es mi mayor equipo ahorita en todas estas cosas. Es mi equipo, o sea, una persona que me ha apoyado a lo largo de todo, independientemente de si duremos 1000 años o sea simplemente un medio para un fin que Dios quiera que yo viva, no lo sé. Por ahora me siento feliz y creo que eso le diría a esa María. Cuéntanos qué se viene para María Alvarado. Por supuesto, escribir más. Estos días ando escribiendo por todo, o sea, las ideas van fluyendo, a pesar de que yo he tenido mis momentos que estoy escribiendo, pero siento que estoy como medio trancada. Ahorita ando fluyendo. Lo que se viene para mí, independientemente del éxito que pueda tener o no, es seguir escribiendo, escribir más, por supuesto con respecto a la parte de mi profesión, seguir enseñando lo que sé, porque eso también me encanta mostrar y enseñar las cosas que sé con respecto a todo, porque como te digo, también incluso lo hago con las cosas del libro, lo poco que sé, trato de mostrarlo. Entonces me van a seguir viendo en redes mostrando cosas que sé hacer, me van a seguir viendo en redes publicando libros, quizás colaborando con otros escritores que también yo apoyo, y siempre haciendo cosas para mantenernos dentro de este mundo de la literatura que tanto bien me hace a mí. Cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes sociales. Me pueden encontrar en redes como María Alvarado F en Instagram y en TikTok María Uzi Books. Bueno, María, muchísimas gracias por habernos dado este espacio, por compartirnos un poquito más de tu vida y de tus historias. Muchas gracias y muchas gracias a ti, obviamente. Esto fue El Poder de Ella.